Buenas, mi nombre es Fernando Romero Arbizu, estudio en la Universidad Estatal de Sonora. Estoy llevando la materia de circuitos en el grupo 02 y voy a explicar un ejercicio del tema que viene siendo Thevenin y Norton. Ok, aquí está el circuito. El problema nos decía que teníamos que quitar la resistencia que estaba aquí y de ahí teníamos que sacar el problema de Thevenin. Así que pues le eliminamos y ahora sí vamos a empezar a analizar el circuito. Tenemos lo que es una fuente de voltaje, dos fuentes de voltajes y un circuito cerrado y dos resistencias. Esta fuente de voltaje vale 200 IA y IA es la intensidad que pasa por esta resistencia de 1 kilo. Así que sí se podría decir IA, pues como nomás es solo un circuito cerrado, IA es la intensidad que pasa por todo el circuito. Así que lo que vamos a usar es lo que hice yo para resolverlo fue una ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. No voy a saltar varios pasos ya que no voy a explicar mucho ya que nosotros ya debemos de manejar bien estas leyes en este punto. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje y nos va a quedar una sola incógnita que viene siendo IA, porque IA es la única intensidad, como dije anteriormente, que pasa por este circuito cerrado. Así que al aplicar esta ley nos va a quedar IA y vamos a poder despejarla. La despejamos y nos queda que IA vale 1.3 miliamperios. Analizando el circuito podemos ver que el voltaje de Thevenin está en paralelo con esta resistencia. Así que sacamos el voltaje de esta resistencia y obtenemos el voltaje de Thevenin. Entonces tenemos el valor de IA que nos dio 1.3 miliamperios. Lo multiplicamos por 1000, que es 1 kilo-ohmio. Multiplicamos y nos da un valor de 1.33 voltios. Es el valor de voltaje de Thevenin. Después ponemos el circuito en corto para obtener la intensidad del corto y así poder obtener lo que nos pide, que es la resistencia de Thevenin. Ponemos el circuito en corto y lo analizamos. Podemos notar aquí la intensidad del corto o el corto está en paralelo con la resistencia de 1 kilo. Por así decirlo, se podría decir que la intensidad A vale 0 y esta fuente de voltaje, como se multiplica por IA, que vale 0, también valdría 0. Por lo tanto vamos a eliminar esta fuente de voltaje y esta resistencia. Volvemos a escribir el circuito y lo resolvemos fácilmente con una ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces por aquí la intensidad que pasa por aquí es igual a la intensidad del corto. Aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje y nos queda la incógnita de la intensidad del corto. La despejamos y nos da un valor de 2 miliamperios. Ya tenemos el voltaje de Thevenin y la intensidad del corto. Podemos sacar ahora lo que es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la intensidad del corto. Sustituimos y nos da un valor de 665 ohmios, la resistencia de Thevenin. Y así estaría resuelto este circuito.